La segunda ciudad más grande de Rusia, orgullo cultural y estratégico del Kremlin, fue alcanzada como nunca antes desde el inicio de la invasión a Ucrania. En apenas 72 horas, Kiev lanzó la mayor ofensiva con drones de largo alcance de toda la guerra. Y lo más impresionante no es la cantidad de aparatos, sino dónde impactaron. Un puerto vital para la exportación de petróleo, una refinería que abastece a millones de rusos y hasta un tren cargado de combustible. Por primera vez, Moscú no logró ocultar la gravedad del golpe. Imágenes satelitales, columnas de humo visibles a kilómetros de distancia y operaciones completamente interrumpidas expusieron una verdad incómoda. Ucrania ya no solo defiende su territorio, ahora es capaz de incendiar el corazón de la máquina energética rusa. Y surge la pregunta inevitable: ¿cómo cambia la guerra cuando Ucrania muestra que puede atacar dentro de Rusia y golpear la base financiera que sostiene la invasión? A lo largo de este análisis, vas a entender cómo un enjambre de drones paralizó la llamada Shadow Fleet en el Báltico, cómo el incendio en la refinería de Kirishi amenaza la vida cotidiana en San Petersburgo, y cómo un simple acto de sabotaje ferroviario puede dejar a miles de soldados rusos sin combustible. La primera ola del ataque ucraniano comenzó en la noche del 12 de septiembre, cuando cerca de 230 drones fueron lanzados contra diversos objetivos en territorio ruso. Pero el punto más sensible de la operación estaba en la región de Leningrado, la terminal petrolera de Primorsk, en el mar Báltico. Ese puerto es la última estación del sistema de oleoductos del Báltico y funciona como uno de los mayores centros de exportación de petróleo de Rusia. En otras palabras, de allí sale buena parte del dinero que mantiene en marcha la máquina de guerra de Putin. Los drones de Kiev no fueron al azar, tenían un objetivo específico, la llamada Shadow Fleet, o flota sombra. Se trata de una flota paralela de buques tanque usada por Rusia para evadir sanciones occidentales. Muchos de esos barcos operan con registros falsos en países como Sierra Leona o Seychelles, pero en la práctica pertenecen a empresas rusas. En aquel ataque, 3 grandes petroleros fueron alcanzados, cada uno con capacidad de transportar más de 700.000 barriles de petróleo. Un solo golpe capaz de congelar temporalmente casi 1,5 millones de barriles de exportación rusa. El impacto fue inmediato. 2 de las 4 terminales de carga de Primorsk tuvieron que ser paralizadas. Satélites registraron daños en ductos, bombas de transferencia y, sobre todo, en los buques tanque inmovilizados. Rusia, por primera vez, vio su ruta secreta de exportación de petróleo expuesta y vulnerable. 2 días después de la ofensiva en Primorsk, el 14 de septiembre, Ucrania volvió a atacar. Esta vez, el objetivo fue la refinería de Kirishi, ubicada a unos 100 kilómetros de San Petersburgo. Es una de las mayores refinerías de Rusia, capaz de procesar hasta 20 millones de toneladas de petróleo por año, cerca del 6% de toda la capacidad nacional de refinado. La instalación no es solo estratégica desde el punto de vista militar, es el principal centro de suministro de combustibles para San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país, además de las regiones de Leningrado, Novgorod y Pskov. En resumen, sin Kirishi, falta gasolina en las bombas de una de las zonas más ricas de Rusia. En la noche del ataque, entre 80 y 90 drones fueron lanzados. Al menos 2 impactaron de lleno en la torre de craqueo de la refinería, el corazón de la planta, responsable de transformar el crudo en gasolina y diésel. Las explosiones provocaron incendios de grandes proporciones, con columnas de humo visibles a kilómetros de distancia. El gobierno ruso intentó minimizar los daños, alegando que se trataba de fuego causado por restos de drones derribados, pero imágenes satelitales e informes independientes mostraron lo contrario. Unidades de procesamiento y tanques de almacenamiento quedaron seriamente dañados. El impacto va más allá de la estructura. Rusia ya venía sufriendo escasez de combustible en regiones más alejadas, donde las filas en gasolineras se hicieron rutina. Ahora, la crisis amenaza con llegar a San Petersburgo, un centro urbano de clase media y alta, poco acostumbrado a lidiar directamente con los costos de la guerra. Allí la estrategia ucraniana se hace clara: llevar el conflicto al corazón de la sociedad rusa, obligando a los civiles a sentir en el bolsillo el peso de la invasión. Mientras refinerías y puertos eran alcanzados por drones, otra operación sorprendió aún más a Moscú.
Entre la noche del 13 y el 14 de septiembre, agentes de inteligencia ucranianos realizaron un ataque directo a la línea ferroviaria Orel-San Petersburgo, una de las principales rutas de abastecimiento del ejército ruso. El método usado mostró audacia. Minas fueron colocadas en los rieles en el momento exacto en que pasaba un tren de combustible. La explosión fue devastadora. 15 vagones cargados con combustible descarrilaron, provocando incendios, muertes y heridas graves a trabajadores ferroviarios. Al menos 2 guardias del tren murieron en la acción. La elección del objetivo no fue casual. Esa línea es vital para enviar suministros a las tropas rusas en el frente, especialmente en las regiones de Yarkiv y Sumy, donde Moscú intentaba retomar la iniciativa tras el fracaso de la ofensiva de verano. Sin combustible, blindados, camiones y aeronaves quedan parados, y eso mina la capacidad rusa de mantener operaciones sostenidas. Además del efecto militar, el sabotaje tuvo un peso simbólico. A diferencia de los ataques con drones, que pueden ser controlados a kilómetros de distancia, esta operación solo podía ocurrir de 2 formas: con agentes ucranianos infiltrados en suelo ruso o con colaboradores locales dispuestos a actuar contra el Kremlin. Ambas hipótesis son una pesadilla para Putin, pues demuestran que Rusia no controla totalmente su retaguardia. El bloqueo del ferrocarril duró al menos 24 horas, causando cuellos de botella logísticos en una red ya sobrecargada. Analistas advierten que, si tales acciones se repiten, el sistema ferroviario ruso, pilar esencial para el transporte de cargas en un país de dimensiones continentales, puede convertirse en uno de los puntos más vulnerables de la máquina de guerra de Moscú. Esas 72 horas de ataques cambiaron el equilibrio de la guerra. Puertos, refinerías y ferrocarriles, pilares de la economía y la logística rusa, fueron alcanzados de manera coordinada. Lo que parecía intocable ahora mostró fragilidad. Para Rusia, el daño va más allá de lo material. La interrupción de exportaciones, la amenaza al suministro de San Petersburgo y el sabotaje de las líneas férreas exponen que ni la retaguardia está segura. El Kremlin ya no puede prometer estabilidad cuando ciudadanos comunes enfrentan filas por combustible y soldados se quedan sin suministros. Para Ucrania, el mensaje es claro. No se trata solo de defender fronteras, ahora es posible atacar donde Moscú menos espera y reducir, en pocos días, la capacidad rusa de financiar y sostener la guerra. El resultado práctico es simple. Putin descubre que la guerra llegó al corazón de Rusia, y cuando la población comienza a sentir ese impacto directamente, ninguna propaganda logra ocultar la realidad. Gracias por sintonizar Estación de Guerra, tu radio online de análisis, conflictos y geopolítica mundial. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Nuestra radio no tiene patrocinadores y depende únicamente de tu apoyo. Seguimos al aire. Hasta el próximo video.